12:15, 12:15, señoras y señores. En este instante nos es muy grato iniciar nuestro programa con nuestro editorial, el editorial de la Sociedad Hijos del Trabajo. Este es un programa La Voz de los Trabajadores, con nuestro editorialista y director de este programa, doctor Juan Enrique Paredes Cabrera, profesor jubilado, catedrático jubilado, profesor honorario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Es asesor jurídico de la Sociedad Hijos del Trabajo y primer vicepresidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUS. 12:16 para hoy. El tema que está previsto en este editorial es el siguiente. Es una pregunta. ¿Quién quiere destituir al señor presidente? Doctor Juan Vareles, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cristal. Esta es la voz de los trabajadores que se transmite los días sábados de 12 a 13 horas por la emisora más popular del Ecuador, Radio Cristal. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. Este editorial lo hemos intitulado por las situaciones que se han producido en estos últimos días, que ha sido parte de el convivir nacional y que es importante que los trabajadores también tengamos una voz y decir lo que está pasando. ¿Quién quiere destituir al presidente Noboa? Es una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, porque primero dicen que su comportamiento, que estuvo en una visita a España y fue muy publicitado por los enemigos del presidente, enemigos políticos, adversarios del presidente. ¿Será verdad? No será verdad, pero lo cierto es que en el Ecuador se comentó mucho lo que pasó en España hace muy pocos meses. Este escándalo lo llevaron a nivel político nacional e internacional. Pero también tenemos el asunto que luego, en pocos días después, apareció como un despropósito, el de destruir el ecosistema de los manglares en la provincia de Santa Elena, precisamente en Oloncito, en donde se privilegian por parte de la familia del presidente una inversión para desarrollar la empresa privada. ¿Por qué otra cosa hubiera sido si ese desarrollo se lo hacía para mejorar la situación pública? Pero no, esto es un asunto meramente privado, donde estuvieron involucrados varios ministros de Estado. La ministra del Interior, el ministro de Obras Públicas y hoy Energía, estuvo la ministra de Recursos Naturales, etcétera, etcétera. Yo creo que después de eso vino un escándalo con el tema de las mujeres, porque se pretendió eliminar, o por lo menos eso se decía, el Ministerio de la Mujer, que eso era un adefesio, etcétera, etcétera. Pero además de eso, se dedicó un gran tiempo
con sus amigos, con sus amigotes, los de la Revolución Ciudadana, los socialcristianos y otros grupos más, a aprobar 5 leyes que solamente favorecían a los sectores dominantes, tanto privados como del Estado. Se subió al pueblo ecuatoriano el 15% del IVA para darnos seguridad y resulta de que se recauda más, pero también tenemos más inseguridad en el país. Hoy ya no matan a uno en Guayaquil, a otro en Manabí, a otro en Milagro, a otro en Quito, a otro en Cuenca. No, no. Ahora matan, pero por decenas. Es decir, que ya no hay sicariatos, sino masacres en el Ecuador. Se juega a las escondidas con la delincuencia y entonces los delincuentes salen de una provincia y se van a otra y luego se ubican la asistencia militar y policial y los mandos se cambian y también se cambian los delincuentes. Ese es como jugar al gato y al ratón. Porque el problema de la delincuencia es un problema estructural, no es un problema solamente de la violencia por la violencia. Si fuera la violencia, pues entonces estaríamos de acuerdo con la propuesta del presidente que dice que hay que declarar la guerra a los terroristas, narcotraficantes. No, no, no. Hemos dicho aquí, y eso no lo vamos a explicar hoy día porque estamos precisamente hablando del tema de quién quiere destituir al presidente. En días pasados se escuchó decir que en la Asamblea Nacional se estaba cabildeando entre los bloques que ayer eran sus amigos y hoy son sus adversarios, opositores, contradictores, no enemigos porque ellos se ponen de acuerdo. Los gobiernos tienen de enemigos al pueblo, porque a ellos, con ellos es que se desquita, con nosotros, el pueblo. Entonces, que lo quieren destituir al presidente, pero es que son sus malas acciones o sus inacciones o su demasiada prepotencia, arrogancia, vanidad. ¿Quién le puede haber dicho tantas cosas a tantos presidentes de la República de América Latina? Como la que fue hecho pública esta semana, en la que el presidente de la República no escatima ningún esfuerzo para llamarles a cada presidente de América Latina, al uno que se está llevando la riqueza, al otro que es un bobo, al otro que es un inútil, al otro que es una facha. Y ahora, que no lo han hecho público, que no han reclamado. Es que ningún presidente se va a bajar a ese nivel. Pero ¿cómo quedamos nosotros, el pueblo ecuatoriano, como Estado? ¿Con qué representación nosotros vamos a hacer la reunión en Cuenca de los presidentes de la República en los próximos días? Para empezar, ¿quién va a venir si saben que el presidente tiene un mal concepto personal de ellos? En fin. Entonces, ¿quién quiere realmente destituir al presidente? Yo creo que el problema está ahí. Los presidentes no los vota nadie, se caen solitos por sus errores, contradicciones y malas políticas. Pero aquí viene lo más grave todavía. Ahora quiere meterse el gobierno con los jubilados, con los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y está proponiendo el señor presidente
del Consejo Directivo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el señor presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, sobre la eliminación de los décimos a los jubilados. Esto indiscutiblemente prendió una, una mecha que ya hace rato comenzaba él mismo como representante del gobierno del señor Noboa, comenzó a encenderla. Es decir, la propuesta de quitarnos a los trabajadores jubilados los décimos es casi como un atentado a la vida de los jubilados. Es que él no entiende todavía que existen jubilados a los que el señor presidente, cuando estuvo en campaña, les ofreció darles por lo menos el salario básico, y eso no se ha cumplido. Y si sobre eso, ese incumplimiento se les dice que se les va a quitar lo que ya tenían, que es los décimos, bueno, ¿es o no es una forma de pedir la destitución de un mandatario? Él mismo no se ha hecho mayor esfuerzo. El señor Peña maneja el consejo directivo y el IES a su antojo. Un día dice una cosa, al otro día, en vez de arreglarla, la mete más. Y como delegado del presidente de la República, está haciendo propuestas que a veces parecen hasta un chiste, porque nosotros los trabajadores le hemos dicho a los mandatarios en consulta popular, en acciones que lo ha hecho el Frente Unitario de Trabajadores y todas las organizaciones de jubilados y de trabajadores del país. Plantea el señor Peña la eliminación de los décimos a los pensionistas jubilados. Plantea incrementar los aportes a los afiliados. Pero si hay empresarios que no le pagan los aportes, que ya los tienen en su bolsillo, y el señor Peña les da la posibilidad de que en 16 meses le paguen los aportes que ya han recaudado mensualmente a los trabajadores. ¿Qué es eso? Y todavía nos hablan de que está el Seguro Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está complicado en su parte económica. Y el presidente del Consejo Directivo del IES propone que se les cobre las deudas, que no es que no pagan, es lo que nos han descontado a los trabajadores y que los empresarios trabajen con esa plata de los afiliados, ellos que lo paguen después de 16 meses. O sea, que yo el mes de junio pago los aportes y van a tener año 4 meses con mi plata las empresas para recién pagarme los aportes al IES. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También plantea el aumento de la edad para la jubilación, porque quiere, primero, yo no entiendo la política que tienen los gobiernos. Primero se decía que los jubilados los trabajadores deben jubilarse cuando les toca, para que les den el paso a los más jóvenes. Ahora que le van a dar incentivo a los más viejos para que cuando se jubilen le vayan a entregar
la pensión jubilar al cementerio. Porque ya de 80 años, quién va a estar listo? Nadie, pues. Entonces ahora quieren que no se jubilen. Yo no lo entiendo. El señor Correa nos mandó a jubilar a ciento y pico de miles de trabajadores en un solo año, declarando los viejos a partir de los 60 años. Después han venido los otros gobiernos y ese hueco enorme que se hizo en aquella época, ahora nos pesa. Ahora el señor Peña quiere que no se jubilen y les está ofreciendo incentivos para que no se jubilen, sino que se vayan al panteón. Y quiero decirle por qué esto es terriblemente perjudicial. Porque si el trabajador, cuando tiene edad de jubilarse y los aportes suficientes, y no se jubila, ¿saben lo que pasa? Que su mujer, su cónyuge, con la persona que ha vivido toda su vida el trabajador, solamente le pagan un año de Montepío, un año, porque esas fueron las reformas demenciales que hizo Correa. La dejó a la mujer de los trabajadores en total indefensión, sin vergüenza que debe estar allá en el exterior revolcándose en sus propias babas, que decía que defendía a los trabajadores y así hacía la defensa de los trabajadores, quitándole a la mujer del trabajador, a esa vieja que se quedaba con el trabajador que quería trabajar hasta lo último y se infartó y no pudo jubilarse, solamente le pagan un año, cuando antes le pagaban hasta que esa mujer tuviera sus últimos días. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta propuesta que va en esa misma dirección? El adulto mayor que no se jubila deja en total orfandad a su cónyuge, a su mujer. ¿Por qué? Porque solamente si está jubilado es que el Seguro Social le paga menos el 40% de su jubilación a la cónyuge sobreviviente. Y este señor le está proponiendo que no se jubilen y con lo cual se va a completar más su crisis del trabajador porque va a trabajar hasta morirse, no le van a pagar su jubilación y a la mujer solamente le va a dejar un año de la protección jubilar. Además de eso, está proponiendo el cambio del cálculo para definir el monto de la jubilación. O sea, cambiar el cálculo ya no que no sea de los 5 últimos mejores años, sino que sea de todos los años del jubilado, o sea, de todos los años del trabajador hasta que se jubila, hacer un promedio y entonces bajarle la pensión jubilar, porque más son los años en que uno gana menos que los últimos años donde el trabajador logra mejores salarios por su experticia, por su antigüedad, por todo lo que significa el trabajo eh, que realizan la gente mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién quiere votar al presidente? ¿No será que ellos mismos quieren votarse? Porque hacer este tipo de planteamiento es que ya no es una mecha, ya ahorita tenemos ya una fogata. Encima de eso, están proponiendo una separación de las prestaciones de salud y el sistema de pensiones. Es decir, que la salud que hoy es deficitaria, ¿no? Y las pensiones que hoy son deficitarias, juntas pueden sobrevivir. Pero si las separan, ni va a tener una mejoría, ni tampoco va a lograr tener una mejor pensión jubilar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, más perjuicio todavía
al que ha trabajado 30, 40 y 50 años para tener una pensión jubilar y para tener una salud para su vejez y atentar contra eso. Solamente se explica que lo que quieren es privatizar la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un pingüe negocio para los prestadores de salud, porque el Seguro Social ha deteriorado mucho la atención de salud al afiliado, porque no le dan los recursos para la farmacopea, porque no le dan recursos para su parte operativa, es decir, hacer que el Seguro Social tenga un mal, una mala atención para que el afiliado busque al prestador externo, con lo cual el gran negocio de algunas empresas prestadoras de esta atención. Y por último, para aterrizar todo este colorario de problemas, lo que se pretende es aterrizar en el tema de convocar a las administradoras de los fondos de pensiones, es decir, a esas AFP que tanto han bregado y tantos años, porque ya jodieron a los trabajadores de Chile y ahora quieren fregar a los trabajadores ecuatorianos. Todos estos han sido auspiciados por los banqueros corrompidos que se llevan la plata de los ecuatorianos y que no pagan los impuestos que tienen que pagar porque a ellos les piden a los gobiernos incentivos tributarios. Señores, ya basta, ya basta. Estos banqueros que son auspiciados por los gobiernos neoliberales, que lo único que quieren es joder y joder al pueblo y no proponer soluciones. Lo que se pretende en definitiva es la privatización del IES. No ha de ser porque no vale, sino porque quieren llevarse la gallina de los huevos de oro, que es de los trabajadores. Por eso nosotros decimos, defendamos con la vida el derecho a los trabajadores a mantener y desarrollar una mejor ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para bien de todos los ecuatorianos. Pero ahí no queda el asunto. ¿Quién quiere votar al presidente cuando está proponiendo la eliminación del subsidio de los combustibles y le entrega un bono a los señores taxistas? Como que los señores taxistas son los que trasladan la mercadería o la producción agrícola a las ciudades, como si son los taxistas los que trasladan a los trabajadores desde el campo a la ciudad o dentro de la ciudad, de los cinturones de miseria a su trabajo. Estamos locos. Ese grupo de presión, que no son otra cosa, cogerán el bono hasta cuando les den y luego, como siempre, se olvidarán. Pero ellos no son la razón de nuestro problema que se va a generar con la eliminación del subsidio. Porque le hemos dicho al gobierno nacional, focalice a los más ricos, que son el 20% de los ecuatorianos, en vez de focalizar al 80% que son los más pobres. Cobre los impuestos que tiene que cobrar. Más de $1.000 millones deben los grupos, los más grandes grupos empresariales del Ecuador, que tienen más de 35.000 millones afuera en los paraísos fiscales. Cobre los impuestos y no tiene necesidad de seguir jodiéndole al pueblo. Esto significa, compañeras y compañeros, que esas son las causas de terminación de su mandato. No es que quieren destituir al presidente, es el mismo y sus políticas. Los presidentes no los vota nadie. Entonces,
A esto que acabamos de mencionar, tenemos que decirle al gobierno nacional, rectifique. Rectifique porque hoy el presidente candidato está preocupado por si la señora Abad viene y va a instalarse en... No, señor, estamos nosotros ahogándonos en un vaso de agua. El problema fundamental es que está afectando su política a la gran mayoría de los ecuatorianos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Hasta aquí el editorial del día de hoy. Muchas gracias al doctor Juan Paredes Cabrera por su nota editorial de hoy. ¿Quién quiere destituir al presidente Daniel Noboa? Yo mediante otro editorial el próximo sábado aquí en su programa radial La Voz de los Trabajadores, programa de la Sociedad Hijos del Trabajo en su estación Radio Cristal 870 kilociclos en amplitud modulada. Listo, Salimos, Juana. salimos, gracias.